Buenos días, ingenieros. Somos los alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Pertenecemos al curso de Arquitectura de Computadoras. Hoy vamos a presentar el T2, Ensamblaje, Diagnóstico y Mantenimiento Preventivo de las Computadoras Personales. Los integrantes son quien les habla, Torres Ponte Viviana, y mis compañeros Guerra Nina Taipe Diego y Carlos Ramírez Lucar. Ya. Buenos días, ingeniero. Hoy le voy a presentar el capítulo 1, soporte físico y soporte lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales de i3, i5, i7 e i9. En este caso, los microprocesadores en estudio son de la 14ª generación. En este caso empezamos con el microprocesador Intel Core i3. En este caso tenemos una ficha técnica del Intel Core i3 14100F que fue hecho bajo la arquitectura Raptor Lake. Usa un socket de 1700 LGA, usa la litografía Intel 7 de 10 nanómetros, un voltaje de núcleo de 1.128 voltios, posee varias instrucciones programadas en su interior como el MMX, de una velocidad de núcleo de 4489.02 MHz, una velocidad de bus de 99.76 MHz, una memoria caché de 12 MB y 4 núcleos de desempeño y 8 hilos de subprocesos gracias a la tecnología Hyper-Threading. Ahora vamos con el microprocesador Intel Core i5. En este caso tengo una ficha técnica de un Intel Core i5 de 14400 que usa un socket de 1700 LGA. También está hecho bajo la misma arquitectura. Bueno, todos los microprocesadores están hechos bajo la misma arquitectura Raptor Lake y esta generación y la pasada. Usa también la litografía de 10 nanómetros. Tiene un voltaje de núcleo de 1.146 voltios. Tiene instrucciones almacenadas como el MMX. Tiene una velocidad de núcleo de 4090 MHz. Una velocidad de bus de 99.76 MHz. Una memoria caché más ampliada de 20 MB. 6 núcleos de desempeño y 4 de eficiencia. En total tiene 16 hilos de subprocesos. Gracias también a la tecnología Hyper-Threading. Luego vamos con el microprocesador Intel Core i7. En este caso la ficha técnica de un Intel Core i7 de 14700K. Usa el socket 1700 LGA, una tecnología de 10 nanómetros, un voltaje de núcleo de 1.26 voltios. Tiene las mismas instrucciones almacenadas que las demás versiones de los microprocesadores. Tiene una velocidad de núcleo mucho más alta, de 5500 MHz, una velocidad de bus de 100 MHz, una memoria caché de 33 MB, 8 núcleos de desempeño y 12 de eficiencia. En total tiene 28 hilos de subprocesos. Ahora vamos con el microprocesador con mejores características, que es el Intel Core i9. En este caso tenemos una ficha técnica de un Intel Core i9 de 14900K. Usa un socket de 1700 LGA, litografía Intel 7, un voltaje de núcleo de 1.376 voltios, una velocidad de núcleo de 5700 MHz, una velocidad de bus de 100 MHz, una memoria caché de 36 MB, 8 núcleos de desempeño y 16 de eficiencia. En total posee 32 hilos de subprocesos. Cabe recalcar que estos microprocesadores también tienen tecnologías para lo que es la inteligencia artificial y aprendizaje profundo, mejorando así su desempeño en esta área. Muchas gracias. El capítulo 2, que es ensamblaje de la PC. Primero vamos a hablar de los componentes para ensamblar una computadora. Estamos hablando de lo que es la placa madre, el procesador, la memoria RAM, el case con su fuente de alimentación, adaptador de red, periféricos de entrada, periféricos de salida, disco duro, lector de CD-ROM, CD-RW o DVD, adaptador de video, adaptador de sonido y el módem. En la placa madre, el sistema pues se encarga de controlar los componentes de la computadora en general o en su totalidad. Y ahí se conectan todos los elementos. Cuando hablamos del procesador, para entenderlo mejor, es como el motor o la cabeza de la computadora. También define la velocidad del procesamiento de los datos. Bueno, la memoria RAM, estamos hablando de la memoria principal,
donde están todos los programas y datos que el procesador usa cuando necesita. El case, con su fuente de alimentación, se encarga de alojar a la placa madre. Es donde se va a ubicar. También donde están las unidades de disco y la tarjetería. Esta tiene que venir con su fuente de alimentación preinstalada y se encarga de proporcionar la electricidad a todas las partes de la computadora. Luego, el adaptador de red. Este va a permitir la comunicación de una computadora con otras. Los periféricos de entrada. Estos sirven para ingresar información a la computadora y son los que están externos a ello y van conectados. No siempre, pero como un ejemplo es el teclado, el mouse, la webcam o el escáner. La impresora también. Bueno, ahora vamos a hablar de los periféricos de salida. Son elementos que sirven para sacar o mostrar información de la computadora, como por ejemplo el monitor, impresora, parlantes. Luego está el disco duro, que es el principal medio de almacenamiento de archivos que contiene el sistema. Ahora el lector. Esto, como dice su nombre, sirve para la lectura o escritura. Bueno, en el caso sea del grabador CD-RW, ¿no? Adaptador de video. Controla la información que se puede visualizar en el monitor. El de sonido. Convierte la señal analógica de sonido en señal digital. Y así viceversa. Y por último, el módem, que es una señal analógica de la línea telefónica en señal digital. Y también viceversa. Luego están los materiales para hacer un ensamblado de PC. Bueno, las herramientas básicas, como pueden observar en la imagen, está el destornillador, la pasta térmica, el elemento para limpieza, el manual y el alcohol isopropílico. El elemento de limpieza son diversos accesorios como tipos de tornillo, etc. Ahora, algo que se añade y es muy importante es la pulsera antiestática. O también se puede usar unos guantes para evitar alguna descarga de energía y que pueda dañar el equipo. También es importante que al sacar las partes de la computadora se coloque en un lugar sin humedad ni algún tipo de residuos que puedan dañarlas o puedan alterar el ensamblado. Ahora sí, vamos a los pasos del ensamblaje de una PC. Se está explicando con un diagrama de flujo. En la burbuja con verde se puede indicar el inicio. Aquí se va a colocar la fuente de poder. Luego sigue colocar la tarjeta madre. Después insertar tarjeta de memoria RAM. Luego insertar el CPU. Aquí va a haber una pregunta de dos respuestas. Se puede colocar la pasta como también algunas personas no lo colocan, pero es muy importante hacerlo. Cuando no lo colocas, sigue el proceso y de igual manera cuando lo colocas. Después de colocar o no la pasta, se va a colocar el abanico encima del CPU. Insertas el NIC, Wheels, NIC y Video Adapter. Luego colocar el disco duro, óptica, drive y floppy drive. Siguiente, colocar cable SATA al disco duro. Y para finalizar, colocar la tapa de los costados del CPU o cualquier accesorio que hayas retirado y atornillarlo. Y así, en la burbuja roja concluiría nuestro diagrama de flujo y el procedimiento para ensamblar una computadora. Bueno, ahora tenemos el capítulo 3, el cual habla del diagnóstico por software. Para esto vamos a iniciar arrancando el sistema operativo en nuestro monitor. De ahí tenemos que ver si tenemos instalado alguna herramienta de diagnóstico de software. También se puede usar la que, como entiendo que muchas personas tienen Windows. Esta misma ya tiene algunas herramientas de diagnóstico como Windows Defender. O para ver qué cosas están ocurriendo en tu computadora en general. Pero yo recomiendo instalar un software vía internet. Puede ser como el que vemos aquí, el Kaspersky
o el CPU-Z. De ahí arrancamos este software y realizamos el diagnóstico general. Ese diagnóstico nos va a botar si tenemos alguna problemática existente en nuestro CPU. Si nos sale algo, estos softwares tienen un solucionador de problemas instaurado en los mismos. Por ejemplo, en CPU-Z podemos ver que está la opción Tools, que ahí podemos ver las diferentes soluciones que se le pueden encontrar a problemas. Y Validate sería para validar estos mismos, que estén solucionados y más. Por el lado de Kaspersky, si bien es una empresa que se dedica a hacer un antivirus, su software también posee em, su software también posee la capacidad de hacer un diagnóstico general a las piezas de hardware. Después de esto, si no se encuentra algún problema, existe la posibilidad de analizar específicamente cada sección, por ejemplo el CPU, los cachés, la placa madre, la memoria, para ver si tal vez uno de estos tiene un problema específico y así podemos buscar en el solucionador de problemas el problema, la solución al problema de manera más eficaz. De ahí tenemos el capítulo 4, que es el mantenimiento preventivo, sobre todo de hardware. En este caso tenemos que desconectar el CPU y los periféricos y esperar un par de minutos, ya que aún va a haber un poco de estática en el monitor, así hayamos quitado la corriente. Algunas computadoras en las cuales puedes presionar el botón de apagado durante 5 segundos y se va a ir toda la estática, pero no todos los monitores. De ahí tenemos que limpiar el monitor profundamente, quitando todo el polvo que sea posible y sobre todo en las ranuras de la placa madre. Y de ahí inspeccionar visualmente el estado de los componentes, ver si algún cable está roto o está por romperse, para que no haya ningún cortocircuito en el futuro. De ahí si uno de estos componentes está roto, necesita ser reemplazado. Y de no ser así, de ahí tenemos que verificar que los componentes estén conectados de manera correcta, que todos los cables estén en su lugar, estén bien posicionados. Y de ahí tenemos que realizar un mantenimiento específico de ciertos componentes. Por ejemplo, el ventilador necesita ser lubricado para que pueda funcionar de manera mejor. Tal vez las ranuras necesitan una limpiada más profunda si es que no las reconoce el mismo CPU. Y dicho esto, también podríamos actualizar los drivers en la BIOS igualmente y ver cosas de software en esta sección. Y dicho esto, ya habíamos terminado con el mantenimiento preventivo de nuestro CPU. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado esta exposición. Que tenga un buen día.